Hola familia de nacidos de nuevo. Aquí estamos en una clase más de homilética para aprender a servir con excelencia y tener aquellas predicaciones que sirvan al oyente, que pueda decir que la prédica le sirvió, que la entendió, que lo ministró el Señor sobre todas las cosas. Así que seguiremos aprendiendo. Hoy lo que vamos a hacer, porque no he recibido, creo, ni un trabajo práctico, que habla muy mal de ustedes. Eh, eh, Quiero decirles que lo que voy a hacer es un repaso, ¿sí? Voy a hacer un repaso, pero aparte de repasar lo que ya vimos como encabezamiento, voy a dar más ejemplos en lo que se refiere a la lección de texto, ¿sí? Así que, bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Y aquí vemos, ahí está. Bien, clase 8, estamos ya en la clase 8, pasó volando. Repaso general de la Iglesia Nacidos de Nuevo. Repaso general de homilética, obviamente. Repaso general, como dijimos que es el encabezamiento de un bosquejo. Lo que vamos a ver acá es encabezamiento, ¿sí? Yo había hablado de esto. Necesidad, propósito general, propósito específico, texto, oración de transición. Este es el encabezamiento del bosquejo. Oración de transición está tachado porque todavía no lo vimos. Hoy vamos a ver hasta texto, hasta la elección del texto. Un ejemplo, y esto es lo que ustedes ahora sí van a hacer, ya que no entregaron el trabajo anterior, vamos a avanzar, porque quiero decir esto, el trabajo anterior no es para evaluarlo si van a quedar. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto Teológico, según el puntaje, no podíamos seguir, ¿no? Porque había que esperar la vuelta para que de nuevo se dé la materia. Y entonces era importantísimo entregar un trabajo práctico. En este caso, son para evaluación, para saber, no evaluación de puntaje, sino para evaluar cuánto usted entendió de esto, cuánto usted va aprendiendo cómo se hace. Si yo no tengo trabajos prácticos, no sé si van bien. Lo único que tuve hasta ahora fue que Emi Ferreira, espero haber dicho bien el apellido, predicó para los jóvenes y ella hizo un sermón. Primero lo hizo en base a la homilética, hizo un sermón textual, la verdad, me quedé sorprendido. Pero después no sé nada. De todas maneras, vamos a ver también cuando estemos ya en la iglesia, vamos a seguir viendo si alguno no lo entendió bien. Necesidad, entonces puse, se sienten frustrados y son impulsivos. ¿Cuánto que en la frustración son impulsivos? Propósito general, dar aliento.
Propósito específico, comprender que Dios cumple sus promesas. En realidad tendría que haber puesto, deben comprender que Dios cumple sus promesas. Texto, primera de Samuel 13, del 1 al 14. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Ante cada ejemplo que ponga, usted está con su Biblia en la mano, lo lee bien, lo lee detenidamente, y ahí ve si la separación de puntos principales es la correcta. División de puntos principales. El desorden es un enemigo, no un enemigo, un enemigo. Aquí lo que está en verde es lo que vemos que esto lo dice en el versículo 3. Aquí lo que está en verde y entre paréntesis es lo que yo a veces anoto para saber de qué estoy hablando, porque si hice una palabra un miércoles, la predico un domingo, por ejemplo, entonces por ahí no recuerdo bien a qué me refiero. Entonces lo que presento ante la gente es el desorden, es un enemigo, y para mí me pongo Jonathan atacó por su cuenta. Bueno, ese es el desorden, lo van a ver en el 3. Espero por favor que sí lo hagan, que sí lo lean. Esto no es un reclamo, pero créanme que me lleva mucho hacer cada uno de estos, filmar el video, editarlo. De hecho, acabo de predicar y estoy en esto. Le pido ponga voluntad, ¿sí? Es para usted, ¿no? Yo ya lo aprendí. El temor es un enemigo, versículos 6 y 7. El pueblo estaba desalentado. Entonces, ¿qué presenta ante la audiencia? El temor es un enemigo. Leamos versículos 6 y 7. Recuerde que dijimos que nos vamos a concentrar por ahora en los sermones textuales. Todo lo que hagamos hasta ahora van a ser sermones textuales para que usted maneje bien esto y después poder así hacer los temáticos. El temor es un enemigo y sé que hablo del desaliento del pueblo. Punto 3. La desobediencia es un enemigo. Versículo 11 y 12, y me dejo una anotación para mí que dice, Saúl hizo lo que solamente podía hacer Samuel. Después lo puedo usar, pero para saber de qué estoy hablando. O sea, que vea usted si no está alineado todo. La necesidad, se sienten frustrados y son impulsivos. Exactamente lo que dice el texto. Y cuando al principio le decía, vean el tema de la necesidad, vea bien, lea bien qué está hablando el texto. Entonces, en una situación así, necesidad, se sienten frustrados y son impulsivos. El propósito general va a ser dar aliento, obviamente, en una situación así. El propósito específico, comprender que Dios cumple sus promesas. Cuando usted lea el texto, va a entender que el problema fue la falta de fe en la promesa. Entonces, eso, de ahí está el propósito específico. O sea, es absolutamente textual. Todo está en estos versículos. El texto y los puntos principales. Vamos a ver ahora otros ejemplos. Necesidad. Están entrando en desesperación por falta de respuesta a sus oraciones. ¿Cuánto hemos pasado por esto? ¿Cuánto conocemos gente que está así? Y aunque no lo digan, usted va a predicar a cualquier lugar, a cualquier iglesia o a la nuestra,
Y siempre va a haber gente así. Siempre va a haber que Dios le va a hablar a sus vidas, porque muchos de una u otra manera o en algún momento u otro hemos pasado por una situación así. Entonces, necesidad, están entrando en desesperación por falta de respuesta a sus oraciones. Propósito general, dar aliento. Obviamente, si están desalentados, desesperados, no podemos enseñar doctrina, no podemos enseñar consagración, ni ética moral, no, tiene que ver con otras cosas, con dar aliento. Propósito específico, deben entender que hay tiempos para esperar la respuesta de Dios. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero decir. Recuerden que el propósito específico es qué quiero decirles con respecto a la necesidad que tienen. ¿Qué quiero enseñarles? Quiero enseñarles que deben entender que hay tiempos para esperar la respuesta de Dios. El texto, Salmo 41:3. Usted lo lee y entonces analiza lo que viene ahora, los puntos principales. 1. Si espero en Dios con paciencia, Él inclinará su oído a mis oraciones. Esto dice el versículo 1 porque es absolutamente textual. 2. Si espero en Dios con paciencia, me sacará del pozo de la desesperación. Vea qué palabra de ánimo, qué palabra de ánimo. Algunas de estas usted me escuchó predicar. La revisé algunas y las pasé. Si espero en Dios con paciencia, me sacará del pozo de la desesperación. Voy a tomar agua. Bien. 3. Si espero en Dios con paciencia, pondrá alabanza nueva en mi boca. Usted va a ver que esto es lo que dice y son puntos muy claritos, puntos principales muy claritos que van a bendecir su vida. Bien, y va a bendecir la vida de los demás haciendo que entiendan la prédica. Vamos a ver otro caso. Necesidad. No saben cómo formar los hijos. No saben cómo educar los hijos. Pero en realidad aquí habla más de formarlos. Perdón. Es doctrinal, porque precisamente doctrina significa enseñanza. Es doctrinal. Deben entender que la Biblia, como propósito específico, deben entender que la Biblia está llena de sabiduría para formar a cada miembro de la familia. Por ejemplo, si usted dice que vamos a un campamento o hay una jornada de formación familiar, entonces, ¿de qué te va a encontrar en la Biblia? Por ejemplo, para una reunión de padres, cómo formar a los hijos. Pero también hay cómo debe ser el esposo. También la Biblia nos dice cómo debe ser la esposa. También nos dice cómo deben ser los hijos con el padre. Entonces, ellos deben entender que la Biblia tiene la respuesta para la necesidad. Digamos que en este caso, usted lo invitan a una charla de padres. Bien. El propósito general, deben entender que la Biblia tiene respuesta para todos. El texto es Primera de Crónicas 28:1.
Vamos a ver los puntos. El mejor consejo para un hijo es que conozca al Dios de su padre. Esto lo encontrará en el versículo, todo en el versículo 9 porque es un solo versículo. 2. El mejor consejo para un hijo es servir a Dios con un corazón voluntario. Enseñando estos principios son maravillosos. 3. El mejor consejo para un hijo es enseñarle que si él busca a Dios, lo encontrará. Lo dice todo el mismo versículo. Y usted me dirá, sí, pero mi hijo está rebelde. Sí, recuerde que usted le está enseñando a padres. Y que esos padres pueden tener hijos muy chicos, los cuales están aprendiendo cómo formarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre hay que recordar que lo importante es el que escucha y no el que predica. Ahora uno lo puede aprender para uno, obviamente. Pongo otro ejemplo, estoy tratando de que usted comprenda cómo se está armando el encabezamiento. ¿Creen que Dios no les dio un llamado? ¿Cuántos hay de esto? Conozco muchos, muchísimos. ¿Creen que Dios no lo ha llamado a un servicio específico o lo creen pero no saben cuál es? Doctrinal, porque es una enseñanza lo que vamos a hacer. Lo escribí mal, perdón. Propósito específico. Deben entender que Dios habla a través de su palabra, la Biblia. O sea que el llamado viene a través del conocimiento bíblico, no de un sueño, de una visión o de cualquier delirio místico. Texto, Mateo 4, 17 al 19. Vamos a separar los puntos para ver cómo va apareciendo ya el bosquejo. Cuando Jesús predica a nuestro corazón, nos llama a arrepentirnos. Eso es lo primero para conocer el llamado. Cuando Jesús predica a nuestro corazón, nos elige para servir en su obra. ¿Sí? Versículo 18. Cuando Jesús predica a nuestros corazones, nos llama a predicar salvación. Esto es lo que vamos a encontrar, esto es un llamado y es lo que vamos a encontrar en la Biblia a través de estos versículos. Tengo uno más para que usted vea de qué manera ya se va armando y entienda que todo está alineado. No entienden qué es tener un corazón como el que Dios pide. O sea, muchas veces se dice, tenés que tener un corazón como el que te pide Dios, un corazón como David, tenés que tener un corazón, pero no saben cómo es. Y muchas veces no se atreven a preguntarlo porque les da vergüenza. Entonces, tenemos que ver esta necesidad también. Propósito general, consagracional. Ellos cuando más se consagren a Dios es cuando más van a tener un corazón como el que Dios pide. Así que obviamente consagracional. Propósito específico, deben aprender que se debe tomar decisiones para tener un corazón como Dios nos demanda. O sea, ya el propósito específico está dando una respuesta que depende de nosotros una parte. El texto es 2 de Timoteo 2:22. Vamos a dividir los puntos principales. 1. Para invocar a Dios con un corazón limpio debemos huir de las pasiones juveniles. Es una de las cosas que nos piden, santificarnos, purificarnos. Eso es tener un corazón como el que Dios quiere. Para invocar a Dios con un corazón limpio debemos seguir la justicia
de Dios. También versículo 22, porque vea que está en un solo versículo. 3. Para invocar a Dios con un corazón limpio debemos seguir el amor y la paz. Estos son los puntos que vamos a encontrar en un solo versículo, puntos muy importantes para desarrollar, para que las personas consigan tener ese corazón que Dios le está pidiendo. Hay más, ¿cuánto trabajé hoy? Necesidad. Son inconstantes en todo, este sí es el último. Inconstante en todo, no siguen nada. Todo lo que empieza lo dejan por la mitad. Este lo prediqué. Propósito general, dar aliento. O sea, alentarlos a que sigan todo lo que comienzan, ¿no? Propósito específico, o sea, ¿qué quiero decirles? ¿Qué quiero que aprendan? Deben entender que el éxito de lo que se emprende depende de la constancia. Muy bueno. Texto Santiago 1, 6 y 8. Ahora vamos a traer los puntos de estos versículos. 1. La persona de doble ánimo duda, versículo 6. O sea, alguien con dudas no puede terminar nada. Hoy empieza esto, mañana dice, ay, la verdad que no sé si quiero esto. Pasado comienza un emprendimiento, ay, la verdad que esto no es para mí. ¿No? Entonces, siempre está dudando de lo que hace. No se propone llegar al final. Punto 2. La persona de doble ánimo nada recibe. O sea que cuando soy inconstante en mis pensamientos, nunca, y en mis actitudes, nunca recibo nada, nunca recibo una recompensa, nunca recibo un diploma. 3. La persona de doble ánimo abandona la mitad del camino siempre, y esto es ser inconstante. Versículo 8 vamos a encontrar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le pido que revisen con su Biblia, tómese su tiempo, revisen los versículos, revise la necesidad, el propósito general, el propósito específico. Usted puede poner otros, sentir que sí, hay otros puntos también, claro que sí. Entonces, y usted va entendiendo, lo importante es que esto entre en su mente en la forma que está siendo enseñado. Después usted va a poder crear un montón de cosas, pero vea de que todo está alineado. Usted pregúntese, bueno, si en vez de poner aliento, pongo consagracional, está bien. Y si pongo ético moral, y si pongo dar ánimo, dar aliento, está bien. Veamos que esto nos ayuda a pensar y a decir, no, esto no podría ser por tal motivo, ¿no? Porque los puntos no coinciden. Esto se trata de practicarlo, de pensarlo, hasta que después usted lo hará con mucha facilidad. Vamos a ver cuál va a ser el trabajo práctico. Tomar dos pasajes bíblicos y aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Sí? Usted toma dos pasajes bíblicos, sea de dos versículos, 3, 4, 5, lo que usted quiera, y aplicamos lo que vemos hasta ahora. Le pido por favor si me los envíen. ¿Qué vimos hasta ahora? Necesidad, propósito general, propósito específico, texto y divisiones principales de lo mismo, ¿no? No solo texto, sino que usted lo analiza y hace las tres divisiones principales, punto 1, punto 2 y punto 3. Bien, entonces vamos a practicar esto.
gócese en aprender, gócese. Si usted no entendió algo, no hay inconveniente. Estoy aquí para ayudarlo, estoy aquí para ayudarla, no hay inconveniente. Esto tampoco tiene un tiempo específico, no es que usted hoy ya tendría que haber aprendido todo esto. Me imagino que lo entendió, porque no preguntó nadie, entonces me imagino que lo entendió. Pero si no es así, usted me pregunta, ¿sí? Bueno, los bendigo, deseo que sea una semana donde usted se sienta atraído para hacer estos trabajos prácticos que dejé ahora y nos estamos eh, viendo, comunicando, viendo los videos, si así Dios quiere, la semana que viene. Dios los bendiga grandemente.